El jefe del equipo negociador de paz con las FARC, Humberto de la Calle, asistió a un conversatorio sobre paz y periodismo en el que habló de lo divino y lo humano en materia política. Para algunos de los asistentes quedó la impresión de que esta fue su primera incursión como precandidato. Más lo cual de lo habitual, Humberto de la Calle fue claro en defender el proceso de paz. El acuerdo que tenemos ya es un acuerdo de Estado, no un acuerdo del gobierno, no es un acuerdo del Ejecutivo. Dijo que sería una tragedia modificar el acuerdo tras las presidenciales de 2018. Algún vocero importante de la política colombiana dijo que si su grupo político ganaba en el 2018, echarían atrás los acuerdos en lo esencial. Me parece una tragedia que eso ocurra. Eso es un descalabro. Y les habló claro a quienes están pensando en hacerlo. Hay un delito internacional que tiene nombre de bolero. Se llama perfidia. La perfidia es eso, desarmar al antagonista y luego traicionarlo. De la Calle aseguró que la reforma política no puede incluirse en el mecanismo legislativo de Fast Track. Tenemos que ser estrictamente rigurosos en utilizarlo exclusivamente para aquello que se deriva de lo acordado en La Habana y no para más, porque si lo que hay una especie de tentación. Aseguró que el momento político del país no está para populismo ni de izquierda ni de derecha. Una especie de populismo de derecha que puede tener cierta nostalgia del autoritarismo, de golpear en la mesa, de ordenar, aquí el que mando soy yo. Y se refirió a la crisis por la que atraviesa la justicia del país. Creímos que las manzanas buenas corrigen las manzanas podridas y eso no pasa nunca. Las podridas dañan las buenas. Tomamos las Cortes para que contribuyeran a elegir los organismos de control, con la idea positiva pero ingenua de que la presencia de las Cortes corregiría vicios en los organismos de control. Y pasó lo contrario. Aseguró que la lucha contra la corrupción se puede librar solamente con una mejor educación ciudadana. Empezó ahora sí el doctor de la Calle su precandidatura, ya tiene otro tono, ¿no? Tiene otro tono, un tono muchísimo más enfático, más incisivo. Además, hay gente que estaba diciendo el día de hoy, Paula, que al haber dicho que el Fast Track solamente se podría usar para los temas relacionados con lo que se acordó en La Habana y no para la reforma política, se estaba alejando del gobierno. Yo no creo que eso sea así. Nosotros tuvimos hace menos de 48 horas al viceministro del Interior aquí aclarando que el Fast Track iba a dedicarse solamente a los temas acordados en La Habana y que el resto de las propuestas del ministro del Interior iban por otro lado. Pero definitivamente el doctor Humberto de la Calle está lanzado y creo yo que va a ser una pelea bastante interesante, porque ustedes vieron que hace un par de días estábamos registrando aquí que en el fin de semana pasado hubo un cónclave del partido de la U, el partido de gobierno, tratando de determinar cómo encarar las elecciones y decidieron ir en primera vuelta con candidato propio. Saben que los precandidatos que hay por ahí sonando son Juan Carlos Pinzón, Aurelio Iragorri, el actual ministro de Agricultura, y Roy Barreras, quien salió en una de las notas que acabamos de ver. Entre esos tres políticos estarían pujando para adquirir las banderas de la causa y del legado del presidente Juan Manuel Santos, salvo que apareciera alguien más fuerte, y ese alguien más fuerte me suena a mí, después de oír al doctor de la Calle, que va a ser el doctor de la Calle que viene del Partido Liberal. Por lo tanto, yo dudo mucho, a pesar de lo que salió del cónclave de la U, que vaya a llegar un candidato del Partido de la U a primera vuelta, con todos los riesgos que hay de perder en primera vuelta, y probablemente, si sigue hablando así de la Calle, sea el que va a arrastrar las banderas del santismo. Y déjeme rapidísimo, le pregunto también por la renuncia del senador Barón. ¿Esto significa que un nuevo choque de cambio radical con el gobierno? ¿Cómo lo ve? No, pues él dice, y ustedes lo vieron en la nota, que le quitaron la posibilidad de ser el coordinador del proyecto, de los distintos ponentes para el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y argumentos como ese puede haber muchos, pero no hay sino que ver lo que ha venido haciendo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, hablando de la canciller, diciendo que el gobierno ha abandonado a los colombianos en Venezuela, echándole sus vainazos también al ministro de Hacienda, como marcando cada vez más distancias con el gobierno de Juan Manuel Santos. Solo basta ver eso para inferir que la salida del doctor Barón es un paso más de la salida del cambio radical o del distanciamiento de cambio radical frente al gobierno. Lo que sí sería importante es lo que decía uno de los políticos en las notas, que lo hagan rapidito, que renuncie rápido, no por nada distinto a que se aclare el tablero político y empiece el colombiano a saber dónde está parado. Mejor dicho, este movimiento pro campañas políticas apenas comienza.